Llegados a este punto, mi concepción del mundo dio un vuelco. Empecé a enfrentarme al hecho de que el fracaso y el sufrimiento de muchos es en realidad el éxito y realización de unos pocos, la élite de los banqueros que ha engañado al mundo y a los que se les ha permitido crear dinero. Todos ellos ya son dueños de vastas fortunas. Entonces, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuáles son sus objetivos? Seguí encontrando pruebas y a expertos creíbles que afirmaban que el objetivo secreto de la élite financiera no era otro que el dominio total del mundo. Al principio me resistí a creerlo, pero me había comprometido a averiguar qué nos impedía prosperar, y daba igual a dónde me llevase ese descubrimiento. Una noche me desperté a las 3 de la madrugada con una pregunta que me inquietaba. Si este pequeño grupo quería dominar el mundo entero, ¿qué necesitarían controlar para conseguirlo? Salté de la cama y empecé a hacer una lista. Lo primero y lo más importante es que tienen que controlar el dinero. Y eso ya lo hacen. Controlar el dinero les permite controlar el resto de las cosas. Necesitan controlar la energía y eso también lo hacen. También controlan la agricultura a gran escala y el comercio mundial. Están comprando todos los suministros de agua de todo el mundo. Se han metido a la sanidad en el bolsillo e intentan acabar con las alternativas naturales. Tienen que controlar la información a la que tenemos acceso y nuestra reacción ante tal información. En Estados Unidos, Internet, nuestra mayor herramienta de comunicación y la base de la organización, hoy en día no está controlada o censurada. Pero esto está sufriendo ataques desde muchos puntos. Gobiernos, corporaciones y las Naciones Unidas intentan conseguir el control. Para un dominio total, se debe controlar la disconformidad. Tienen que arrebatarnos nuestros derechos, espiar a ciudadanos de a pie y seguirnos en todas las facetas de la vida. Mientras amanecía, sabía que una poderosa élite lo tenía prácticamente todo preparado para gobernar el mundo, y con miedo me di cuenta de que Gran Hermano no se acerca, sino que ya está aquí. Ya estamos metidos en Matrix. Pero ¿cómo salimos? Fui consciente de que necesitaba descubrir cuáles eran sus estructuras de poder y cómo funcionaban. Un grupo relativamente pequeño de familias, especialmente los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan y los Carnegie, junto con los Harriman, los Schiff y los Warburg, han dirigido la élite en Occidente durante generaciones. Con esto no quiero decir que todos los integrantes de estas familias sean conscientes o participen en los planes de dominio del mundo. Sin embargo, estoy convencido de que los cabezas de familia de estas dinastías controlan los intereses corporativos y financieros que llevan a cabo el fatídico esquema que está destrozando tantísimas vidas. Se les ha puesto muchos nombres a aquellos que en secreto controlan el orden del día. Algunos informes filtrados confirman que se reúnen por todo el mundo a puerta cerrada para debatir sus intereses. Entonces, como un mecanismo de relojería, sus planes empiezan a aparecer en los medios de comunicación, finanzas, negocios, gobiernos y acciones militares. Está claro que no todos los que forman parte de estos grupos toman las decisiones. Hay una jerarquía de información y participación. Uno de los principales símbolos de esta élite de control es el ojo que todo lo ve. Aparece en el billete del dólar, en el sistema de vigilancia masiva estadounidense que en un principio se llamó Conocimiento Total de Información, en la agencia de inteligencia británica MI5 e incluso preside el complejo del Tribunal Superior de Justicia en Israel, diseñado y financiado en su totalidad por los Rothschild. Creo que han tomado la imponente imagen de la pirámide de Keops y su famoso remate metálico, pero lo han distorsionado con el mensaje de que representa a aquellos que están en la cima y que son capaces de controlar y seguir a todos aquellos que están por debajo. Cuando por fin acepté la idea de una élite que nos gobierna y que planea dominar el mundo, empecé a escuchar a estas mismas personas hablar de manera más atrevida y en público sobre todo esto, solo que ellos lo llamaban el nuevo orden mundial. Cuando tengamos éxito, y lo tendremos una oportunidad real de conseguir este nuevo orden mundial. Se trata de un nuevo orden mundial con retos completamente diferentes. Se puede crear un nuevo orden mundial. Es una gran oportunidad. Teniendo en cuenta la situación de nuestro mundo ahora mismo, un nuevo orden mundial puede parecernos una gran idea, pero tengo que diferenciar entre lo que descubrí sobre el dominio mundial,
un único gobierno global dirigido por una pequeña élite y la realidad de nuestra interconexión global, que es darnos cuenta de que a un nivel fundamental y espiritual no somos tan distintos, todos estamos conectados. Pero los objetivos para el dominio del mundo sugieren todo lo contrario. Siguen la estrategia de divide y vencerás, para mantenernos enfrentados, pensando que el problema son los demócratas o los republicanos, los liberales o los conservadores, cuando en realidad ambos partidos tienen los mismos objetivos. El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive la gente. Lo que me pasó a mí como resultado de toda la ridiculización que sufrí fue que dejé a un lado ese miedo a qué puede pensar la gente de mí. Y cuando lo haces, te das cuenta de que hasta ese momento has estado viviendo en una cárcel. Y lo que me aportó fue una comprensión personal de lo fácil que es para unos pocos controlar a la gran mayoría. Lo único que tienes que hacer es dictar las normas de la sociedad. Lo que está bien y lo que está mal. Lo moral y lo inmoral. Lo bueno y lo malo. Lo sano y lo perjudicial. Lo posible y lo imposible. Y construyes lo que yo llamo una zona libre de problemas. Y si vives la vida dentro de esos parámetros de percepción, de creencias, y lo que dices y piensas encaja en eso, entonces la gente te dejará en paz, porque eres normal. Pero cuando te sales de ahí y empiezas a manifestar tus propias opiniones, lo que han creado los iluminados de Baviera es una población de guardias de la prisión que saltarán sobre aquellos que intenten salirse de la norma. Resulta interesante cuando alcanzas los límites de esa zona libre de problemas con tus opiniones y pensamientos. No estás pensando, si lo hago, ¿qué pensará el director del Banco Mundial? ¿Qué dirá? No, lo que pensamos es, ¿qué pensará mi madre? O los tíos del bar o mis compañeros de trabajo, ¿qué dirán? Y lo que han conseguido los iluminados de Baviera, al crear estas normas, es un ejército enorme de personas que se imponen dichas normas las unas a las otras. Su gran estrategia para el dominio del mundo ya se está llevando a cabo. Están dividiendo el mundo en superestados, que van más allá de las fronteras nacionales, por tanto les resulta más fácil manejarnos. Ya han creado la Unión Europea y la Unión Africana. Los políticos de Estados Unidos, Canadá y México, amparados en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, han estado trabajando en la zona septentrional de lo que se podría llamar planes para una Unión Americana. Estas actividades se llevan a cabo desde hace años sin el permiso de ningún ciudadano del Congreso. Una Unión del Pacífico también está en marcha. Este es el organigrama de la tiranía mundial, la estructura para conseguir un control total. Dos de los hombres más poderosos de Europa hablarán ahora de por qué el planeta debe estar regido por un solo gobierno. Es extremadamente importante que nosotros, en esta nueva propiedad de gobierno mundial, tengamos, especialmente a ambos lados del Atlántico, la implementación de las mismas normas del mismo modo. El año 2009 también es el primer año del gobierno mundial con la creación del G20, en medio de una crisis financiera. A nivel internacional, la élite de los bancos centrales ha colocado a grandes organizaciones en el lugar adecuado para implementar sus políticas, entre ellas la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. John Perkins es un hombre que, debido a sus muchos años de experiencia como lo que se conoce como sicario económico, conoce cómo la conspiración de los bancos, corporaciones y gobiernos ha tomado el control de países de todo el mundo. Hemos usado muchas técnicas, pero probablemente la más común es que vamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones desean, como petróleo, y organizamos un gran préstamo para ese país a través de una organización como el Banco Mundial u otra similar. Pero casi todo el dinero va a parar a las corporaciones de los Estados Unidos, no al país en sí, sino a corporaciones como Bechtel y Halliburton, General Motors, General Electric, este tipo de organizaciones. Y ellos construyen grandes proyectos de infraestructuras en ese país, centrales eléctricas, autovías, puertos, polígonos industriales,
cosas que les resultan de utilidad a los ricos, pero que los pobres apenas disfrutan. De hecho, los que sufren son los pobres porque se tienen que devolver préstamos de enormes cantidades y su pago implica que los pobres no tendrán acceso a la educación, sanidad o a cualquier otro servicio social. Y el país se ve sumido en una enorme deuda, intencionadamente. Volvemos, los sicarios económicos, a este país y decimos, escuchad, nos debéis un montón de dinero. No podéis pagar vuestras deudas, así que pagadnos en especies. Y en cuanto un presidente antiestadounidense es elegido, uno de nosotros va y dice, felicidades, señor presidente. Ahora que es presidente, solo quiero decirle que puedo hacerle muy, pero que muy rico a usted y a su familia. Se puede llevar varios cientos de millones de dólares si nos baila el agua. Si me dice que no, tengo en este bolsillo una pistola con una bala que lleva su nombre, por si acaso se le ocurre mantener las promesas que hizo durante la campaña y dejarnos tirados. Venda muy barato el petróleo a nuestras compañías petrolíferas, vote con nosotros en el próximo debate de las Naciones Unidas o mande tropas de apoyo a los nuestros a diferentes lugares del mundo, como Irak. Y de esa manera hemos conseguido crear un imperio mundial en el que muy pocos saben lo que hemos hecho. Como mucha gente, pensaba que una conspiración para dominar el mundo no podría funcionar porque básicamente no hay personas que sean tan competentes. Pensaba, no puede ser que sean capaces de orquestar esos planes con ese nivel de control y secretismo necesario. Una de las falsas creencias es que todo esto pasa porque el gobierno es incompetente. Y es un gravísimo error y la gente no lo sabe. Y por supuesto es una gran tapadera, ya que el sistema sí que sabe hacia dónde va todo esto. Y va donde quiere ir y lo está consiguiendo. Y me seguía preguntando, ¿cómo puede mantenerse en secreto algo tan gordo y corrupto? Es una estructura simple. Y si no fuese por eso, no funcionaría. Y se puede relacionar con una pirámide compartimentada. Si nos fijamos en cualquier organización de hoy en día, da igual que sea una organización internacional, una universidad, un gobierno o una sociedad secreta. Todas están organizadas en forma piramidal. Y como dice la CIA y otras agencias de inteligencia, se basan en un sistema de necesidad de información. Solo dejan saber a la gente aquello que necesita saber para que contribuya a la organización. Y nada más. Tomemos como ejemplo un banco individual. Aunque en realidad eso no existe, pero bueno. En la base de la pirámide tendríamos a las personas que vemos cuando vamos a ingresar la nómina. Bueno, ellos desconocen lo que sabe el director del banco y sus intereses. Solo saben lo que necesitan saber para hacer su trabajo. Este director del banco, que se encuentra en su oficina, no sabe lo que está pasando en el siguiente nivel. Y estos, a su vez, no saben lo que pasa en el siguiente. Y al final, solo quedan unos pocos, los situados en la cima de la pirámide de la estructura de la banca. Esos son los únicos que saben cuáles son los verdaderos intereses del banco y qué dirección se va a tomar y por qué. Esta compartimentación explica cómo el proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo en secreto a pesar de que había 130.000 personas trabajando en él. Quieres cambiar la sociedad de un modo que sabes que si lo haces abiertamente obtendrás una reacción adversa. Así que no lo haces abiertamente. Usas la estrategia problema, reacción, solución. Fase 1. Creas un problema. Podría ser un atentado terrorista con bomba, un 11S, el hundimiento de una moneda, una caída de la bolsa, el fracaso de un gobierno. Le cuentas a la gente tu versión de A, quién lo ha hecho, y B, por qué. Y llegados a ese punto, la estrategia problema, reacción, solución se vendría abajo si tuviésemos unos medios de comunicación que de verdad hiciesen periodismo. En vez de eso, los medios de comunicación dominantes son una empresa de relaciones públicas que cuenta la versión oficial de los hechos. Resulta que el presidente George W. Bush tenía razón acerca de las armas de destrucción masiva que escondía Saddam Hussein. Prácticamente la única manera o fuente de información que el público tiene sobre este hecho procede de los medios de comunicación dominantes. Y lo que buscan en la fase 2 de la estrategia problema, reacción, solución es una reacción de ira que da paso a la clave del miedo. Quieren que la gente le exija al gobierno que actúe, que haga algo. Esto no puede seguir así. ¿Qué pensáis hacer? Y esto nos lleva a la fase 3, en la que aquellos que habían creado el problema recogen esa exigencia del público basada en una historia falsa para luego ofrecer las soluciones abiertamente a los problemas que ellos mismos habían creado. La idea de usar la tragedia, manufacturada o simplemente politizada, era profundamente significativa
cuando finalmente comprendí hasta dónde están dispuestas a llegar estas personas para conseguir sus objetivos. Está documentado que entramos en la guerra de Vietnam con falsos pretextos. El exsecretario de Defensa Robert McNamara ha reconocido que el ataque a un barco en el Golfo de Tonkin no se produjo en realidad. Pensábamos que ese día nos habían atacado, pero no era cierto. Eso nunca pasó. Más recientemente, el expresidente Bush echó mano del pretexto de las armas de destrucción masiva para invadir Irak. A veces a este tipo de tácticas se las llama operaciones de bandera falsa. Cada vez son más personas las que opinan que el 11S fue una operación de bandera falsa orquestada por la élite mundial para poder justificar el control del petróleo en el Oriente Medio y desmantelar garantías constitucionales de los Estados Unidos. There are people under fire. There are children at the cannon. There is blood on the wire. There is blood on the wire. There is blood on the wire. There is... En realidad, se les ha proporcionado casi todo lo que necesitan para instaurar un estado policial. Ahora mismo, en los Estados Unidos, a cualquiera de nosotros lo pueden encarcelar sin previo aviso o sin causa justificada. Nos pueden secuestrar, torturar y asesinar legalmente si el gobierno decide que lo que estamos haciendo amenaza sus planes. Todo lo que tienen que hacer es convertirnos en sospechosos en lo que ellos llaman guerra contra el terrorismo. Cada vez nos vigilan más y más. En 2010, solo en los Estados Unidos había 30 millones de cámaras de vigilancia grabándonos. Cuando nos manifestamos, nos relegan a lo que eufemísticamente llaman zonas de libertad de expresión. ¿Zonas para la libertad de expresión? Cualquier llamada que hagamos o correo electrónico que enviemos se almacena y archiva y se puede revisar en cualquier momento. Nuestros carnets de conducir y pasaportes tienen unos chips electrónicos implantados para seguir cualquier movimiento, y ahora los pacientes de los hospitales también les están implantando bajo la piel los mismos chips. De hecho, fue Procter & Gamble quien desarrolló estos chips para hacer un seguimiento de sus productos. Siempre te lo ofrecen como un método de ayuda, pero incluso un director adjunto de la Agencia Central de Inteligencia admitió que es una forma de introducir el chip en todos nosotros para que sea más fácil seguirnos y controlarnos. Ellos quieren dominar, y a través del dominio espacial estadounidense han ideado un plan llamado Dominio Integral. La vigilancia por satélite sofisticada, así como la energía directa y las armas láser que ya se han desarrollado, tienen la capacidad de detectar a las personas disidentes en cualquier lugar de la Tierra. Creo que también intentan asegurarse de que pueden enfrentarse de forma efectiva a cualquier resistencia. Los campos de contención de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y los vagones ferroviarios con grilletes recientemente se están construyendo o reformando por todo Estados Unidos para utilizarlos en lo que los oficiales llaman tiempos de pandemia o malestar civil.